Elena estaba de pie en la habitación del hotel, con poca luz, con el corazón acelerado mientras se ajustaba el dobladillo del vestido. La tela se aferraba a sus curvas de una manera que le resultaba extraña y estimulante. El suave resplandor de la lámpara de noche proyectaba sombras en las paredes, creando un capullo íntimo que parecía estar a años luz de su realidad. Afuera, la ciudad latía con vida, pero dentro de esta habitación, el tiempo parecía detenerse, suspendido en la anticipación de lo que estaba por venir. Echó un vistazo al reloj de la mesita de noche, cuyo tic-tac resonaba en el silencio, y cada segundo aumentaba su ansiedad. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba él, Javier, el mejor amigo de su marido, con una sonrisa que encendió una chispa en lo más profundo de su ser. Entró, cerrando la puerta tras de sí, y en ese momento, el peso de sus decisiones se le clavó en el pecho. ¿Estás segura de esto?, preguntó él, con voz baja y preocupada, pero sus ojos revelaban un deseo que reflejaba el suyo. Elena vaciló, su mente se remontó a la vida que había construido con su marido, a las risas que compartieron en el pasado y al amor que poco a poco había pasado a un segundo plano. Pero la soledad se había vuelto insoportable, y el estrés de cuidar de su madre enferma la había hecho sentir invisible, una mera sombra en su propia vida. Más que nunca, susurró, con la voz apenas audible. Las palabras flotaron en el aire, una declaración de su deseo de liberarse, aunque solo fuera por un momento. Cuando Javier se acercó, el aire se cargó de tensión. Él extendió la mano, rozando un mechón de pelo detrás de la oreja de ella, y sus dedos se detuvieron en su piel, encendiendo un fuego que había estado latente durante mucho tiempo. Elena se sintió inclinarse hacia su tacto, anhelando la conexión que había estado perdiendo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron abrazados, y el mundo exterior se desvaneció. Sus labios se encontraron, tímidamente al principio, y luego con un fervor que hablaba de deseos tácitos. El beso se hizo más profundo, y Elena sintió una oleada de emociones, culpa, excitación y una embriagadora sensación de libertad. Había cruzado una línea, pero en ese momento, se sintió como una liberación. Las manos de Javier recorrieron su espalda, acercándola a él, y ella se derritió contra él, rindiéndose al calor del momento. La habitación se llenó del sonido de su respiración, que se aceleró a medida que se perdían el uno en el otro. El corazón de Elena se aceleró, no solo por la emoción de la aventura, sino por la constatación de que por fin la veían, la deseaban y la apreciaban. Mientras se dirigían a la cama, la mente de Elena daba vueltas con pensamientos contradictorios. Estaba traicionando a su marido, el padre de sus hijos, pero el peso de su soledad la había llevado a ese momento. Las sábanas estaban frías contra su piel cuando se dejó caer hacia atrás, y Javier se cernía sobre ella, con los ojos oscuros de deseo. ¿Estás segura?, preguntó de nuevo, pero esta vez su voz estaba cargada de deseo y Elena solo pudo asentir, con la respiración entrecortada. Con un movimiento rápido, él volvió a capturar sus labios y el mundo exterior dejó de existir. En aquella habitación de hotel con poca luz, Elena se rindió a la pasión que los envolvía, la emoción de lo prohibido encendió en ella un fuego que creía extinguido. Mientras se perdían el uno en el otro, la realidad de sus decisiones se desvaneció en un segundo plano, dejando solo la embriagadora oleada de deseo y el agridulce sabor de la traición. En ese momento, ella no era solo una esposa o una madre, era una mujer que reclamaba su identidad, incluso si eso significaba adentrarse en las sombras de la infidelidad. La noche se desarrolló en una confusión de pasión y urgencia, cada caricia encendía una chispa que había estado latente durante mucho tiempo. Elena se sentía viva, atrapada en un torbellino de emociones que la embriagaban y aterrorizaban a la vez. Pero al acercarse el amanecer, el peso de sus acciones se hizo evidente, un recordatorio de que la emoción del momento pronto daría paso a la cruda luz de la realidad. Después, mientras yacían entrelazados en las sábanas, el corazón de Elena se aceleró no solo por el placer de la noche, sino por darse cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría desdibujarse. La emoción de la aventura era embriagadora, pero las consecuencias de sus decisiones pronto se derrumbarían, dejándola lidiando con las consecuencias de sus deseos. Elena se encontró en una habitación de hotel diferente, esta escondida en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de amigos y familiares.
El aire estaba cargado del aroma del jazmín, un marcado contraste con el caos de su vida fuera de esas cuatro paredes. Se paró frente al espejo, arreglándose el cabello, y el reflejo en el espejo la devolvió una mezcla de emoción y temor. Esta noche, no era solo una esposa o una madre, era una mujer que buscaba consuelo en los brazos de alguien que la hacía sentir viva. La puerta se abrió con un chirrido y entró Marco, el encantador enfermero que había sido su confidente durante la enfermedad de su madre. Su presencia llenó la habitación y Elena sintió como su corazón se aceleraba cuando se acercó a ella, con una sonrisa juguetona en los labios. «Estás impresionante», dijo él, con una voz suave como la miel, y ella sintió como una oleada de calor se extendía por todo su cuerpo. «Gracias», respondió ella, con una voz apenas un susurro. La tensión entre ellos crepitaba como la electricidad, y ella podía sentir el peso de sus decisiones presionándola. Pero en ese momento, lo único que quería era escapar de la realidad de su vida, aunque solo fuera por unas horas robadas. A medida que se acercaban, el mundo exterior se desvanecía. Las manos de Marco encontraron su cintura, tirando de ella hacia él, y Elena se derritió contra su pecho, sintiendo el calor irradiar de su cuerpo. Sus labios se encontraron, y el beso encendió un fuego dentro de ella, un hambre que había reprimido durante mucho tiempo. Se perdió en el momento, la emoción de la aventura consumiéndola mientras tropezaban hacia la cama, la risa mezclándose con el deseo. Pero cuando cayeron sobre las suaves sábanas, la puerta se abrió de golpe y allí estaba su marido, Alejandro, con el rostro enmascarado por la incredulidad y la rabia. La visión de él hizo que Elena sintiera una sacudida de pánico y se quedó paralizada, atrapada en el acto de traición. ¿Qué diablos está pasando aquí?, retumbó la voz de Alejandro, llena de una mezcla de dolor y furia. El corazón de Elena se aceleró mientras se apresuraba a cubrirse, la realidad de sus acciones se derrumbaba a su alrededor. Alejandro, comenzó, pero las palabras se le atragantaron cuando él se adentró más en la habitación, con los ojos ardientes de ira. «Ahórratelo», escupió, con los puños apretados a los lados. «No puedo creer que me hagas esto. A nuestra familia». El dolor en su voz era más profundo que cualquier golpe físico, y Elena sintió una ola de culpa invadirla. Marco, sintiendo la tensión, se puso de pie, su expresión cambió de juguetona a seria. «Esto no es lo que parece, tío», trató de explicar, pero Alejandro no lo aceptó. La traición se sintió como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas, y se lanzó hacia adelante, empujando a Marco contra la pared. «Lárgate de mi casa», gritó Alejandro, con la voz resonando en el pequeño espacio. Marco levantó las manos en señal de rendición, pero el daño ya estaba hecho. El aire estaba cargado de tensión y Elena se sintió atrapada entre los dos hombres, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Por favor, no hagas esto», suplicó, interponiéndose entre ellos, pero la rabia de Alejandro era palpable. «¿Crees que puedes traicionarme y luego hacerte la víctima? No tienes ni idea de lo que has hecho». Sus palabras estaban llenas de dolor, y Elena pudo ver el dolor grabado en su rostro. En un momento de furia ciega, Alejandro golpeó a Marco, y el puñetazo le dio de lleno en la mandíbula. El sonido de la carne chocando con la carne resonó en la habitación, y Marco retrocedió tambaleándose, con la cara llena de conmoción. «¿Quieres pelear conmigo? Bien», gritó Marco, con su propia ira en llamas mientras contraatacaba, lanzando un puñetazo. Elena observaba horrorizada cómo los dos hombres se enfrentaban, y la pelea se convertía en un torbellino caótico de puños y gritos. Se sentía impotente, dividida entre el hombre al que había traicionado y el que le había ofrecido consuelo. La habitación se llenó con los sonidos de su lucha, y pudo sentir las paredes cerrándose a su alrededor. «Basta». «Los dos», gritó, con la voz quebrada mientras intentaba intervenir. Pero sus palabras cayeron en saco roto mientras la pelea continuaba, cada hombre alimentado por una mezcla de ira y traición. La realidad de sus decisiones se abatió sobre ella como un maremoto, y se dio cuenta de que ese era el momento en que su vida cambiaría para siempre. Mientras la pelea continuaba, Elena sintió una profunda sensación de desesperación. Había buscado consuelo en los brazos de otro, pero ahora no le quedaba más que los restos de sus decisiones.
El amor que había dado por sentado se desmoronaba ante sus ojos, y las consecuencias de sus acciones se desarrollaban de una manera que nunca había previsto. Finalmente, Alejandro logró inmovilizar a Marco contra la pared, con su rostro a centímetros del suyo. ¿Crees que puedes entrar así como así y quedarte con lo que es mío? Gruñó, con voz baja y peligrosa. Marco luchó por liberarse, pero el agarre de Alejandro era fuerte, alimentado por una mezcla de rabia y desamor. «Basta», gritó Elena, dando un paso adelante, con el corazón acelerado mientras trataba de recuperar el control de la situación. «Esto no ayuda a nadie». Pero sus palabras se perdieron en el caos, y sintió el peso de su traición presionándola como un pesado sudario. En ese momento, mientras los dos hombres se enfrentaban, Elena se dio cuenta de que no solo había traicionado a su marido, sino que también había desencadenado una reacción en cadena que alteraría para siempre el curso de sus vidas. La pelea era un reflejo de la confusión que había en su interior, y mientras estaba allí, atrapada en el fuego cruzado de sus decisiones, supo que el camino que tenía por delante estaría lleno de dolor y angustia. Cuando el polvo empezó a asentarse, Elena sintió una profunda sensación de pérdida. La emoción de la aventura se había desvanecido, reemplazada por la dura realidad de sus acciones. Había buscado escapar, pero ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus decisiones, y la pelea era solo el comienzo de un viaje tumultuoso que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. Las secuelas de la pelea dejaron a Elena tambaleándose, con el corazón oprimido por la culpa mientras veía a Alejandro salir furioso de la habitación del hotel, la puerta cerrándose de golpe tras él como un último clavo en el ataúd de su matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor, un marcado contraste con el caos que acababa de desatarse. Se quedó paralizada, con la mente acelerada, el peso de sus decisiones cayendo sobre ella como un maremoto. «¿De verdad acabo de hacer eso?», susurró para sí misma, con la voz temblorosa. La emoción de la aventura se había evaporado, sustituida por una sensación de pavor asfixiante. Se volvió hacia Marco, que estaba de pie en la esquina, con una expresión de preocupación y confusión. «¿Qué he hecho?». «Elenita», dijo suavemente, acercándose, «tienes que pensar en lo que esto significa. Por ti, por tu familia». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de la realidad que ambos habían intentado ignorar. Mientras ella lo miraba a los ojos, sintió un destello de la conexión que habían compartido, pero quedó eclipsado por la culpa que le carcomía por dentro. «No quería que esto pasara», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Solo quería volver a sentir algo». Marco extendió la mano, apartando un mechón de pelo detrás de su oreja, con un toque suave pero eléctrico. «Lo entiendo, pero esto ya no se trata solo de nosotros. Alejandro merece saber la verdad». El corazón de Elena se hundió al pensarlo. La verdad. Era una palabra que se sentía como una espada de doble filo, una que podía atravesar la fachada que había construido alrededor de su vida. «¿Y si no puede perdonarme?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Entonces tienes que estar preparada para afrontar las consecuencias», respondió Marco con tono serio. «No puedes seguir huyendo de esto». Justo cuando empezaba a procesar sus emociones, la puerta se abrió de nuevo y Alejandro volvió a entrar en la habitación, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación. «No he terminado contigo», gritó, y su voz resonó en las paredes. El corazón de Elena se aceleró cuando se volvió hacia él, la realidad de la situación se derrumbó como una ola. «Alejandro, por favor», empezó, pero él la interrumpió, con los ojos ardientes de dolor. «¿Por favor qué?». «Por favor, dime por qué pensaste que estaba bien traicionarme con mi mejor amiga». Su voz era una mezcla de dolor y furia, y Elena sintió que se le retorcía el estómago ante la acusación. «No tenía que haber pasado así», suplicó ella, con lágrimas en los ojos. «Me sentía sola y...». «¿Sola?», interrumpió él, alzando la voz. «¿Crees que eso es una excusa? ¿Crees que no sé lo que es sentirse solo? Me he dejado la piel para mantener a esta familia mientras tú estabas por ahí jugando a las casitas con él». La acusación le dolió y Elena sintió que una oleada de ira se apoderaba de ella. «No te permito que actúes como si fueras la víctima.
Has estado tan absorta en tu carrera que nos has descuidado a mí y a los niños. ¿Descuidaros? La voz de Alejandro sonaba incrédula. Lo he sacrificado todo por esta familia. ¿Y así es como me lo pagas? La tensión en la habitación aumentó y Elena pudo sentir cómo el aire se cargaba de palabras no dichas y sentimientos no resueltos. No quería hacerte daño, dijo con la voz entrecortada. Solo quería volver a sentirme amada. ¿Amada? Se burló Alejandro, con una expresión que era una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Crees que esto es amor? ¿Crees que engañarme es amor? Elena abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sintió el peso de sus acciones presionándola, asfixiándola. Lo siento, finalmente logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo siento no es suficiente, Elena, gritó él, con los puños apretados a los lados. Has destrozado todo lo que construimos juntos. En ese momento, la presa se rompió y Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo sé. Sé que la he cagado. Pero no quería llegar a esto. La expresión de Alejandro se suavizó por un breve momento y ella vio el dolor en sus ojos. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó él, con voz más baja ahora, casi suplicante. Porque me sentía invisible, admitió ella, con la voz temblorosa. Sentía que me estaba perdiendo en el caos de todo, cuidar de mi madre, de los niños y de ti. Solo quería sentirme querida de nuevo. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de su dolor compartido. Los hombros de Alejandro se hundieron y, por un momento, pareció que la pelea le había quitado la vida. Podrías haber hablado conmigo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo te habría escuchado. Lo sé, respondió ella, con el corazón encogido al darse cuenta de lo que había desperdiciado. Pero no sabía cómo acercarme. Pensé que podía manejarlo por mi cuenta. Claramente, no pudiste, replicó él, con rabia en la voz. Y ahora mira dónde estamos. La tensión en la habitación era palpable, y Elena sintió el peso de sus decisiones presionándola. Nunca quise hacerte daño, dijo con la voz quebrada. Solo quería sentirme viva de nuevo. Viva, repitió Alejandro con incredulidad. ¿Crees que esto es vivir? ¿Crees que así es el amor? Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas, la realidad de sus acciones abatiéndose a su alrededor. Ya no sé cómo es el amor, admitió con voz temblorosa. Entonces tal vez necesites averiguarlo, dijo él con tono frío y distante. Porque ahora mismo, todo lo que veo es traición. Mientras las palabras flotaban en el aire, Elena sintió una profunda sensación de pérdida. La pelea había revelado las grietas en su relación y sabía que el camino por delante estaría lleno de dolor y angustia. En ese momento, se dio cuenta de que no solo había traicionado a su marido, sino que también había desencadenado una reacción en cadena que alteraría para siempre el curso de sus vidas. La confrontación era un reflejo de la confusión que había en su interior y, mientras estaba allí de pie, atrapada en el fuego cruzado de sus decisiones, supo que el camino que tenía por delante no sería nada fácil. La lucha no había hecho más que empezar y las consecuencias de sus acciones se cernían amenazantes, con el riesgo de deshacer todo lo que había conocido sobre el amor, la lealtad y la familia. La tensión en la habitación alcanzó un punto de ebullición cuando Alejandro, todavía aturdido por la confrontación, salió furioso de nuevo, dejando a Elena sola con sus pensamientos, con el peso de su traición presionando fuertemente sobre su pecho. La puerta se cerró de golpe detrás de él, resonando en el silencio que siguió, y ella sintió que el aire se volvía denso con palabras tácitas y sentimientos no resueltos. Se hundió en el borde de la cama, con el corazón acelerado, la realidad de sus elecciones cayendo a su alrededor como un maremoto. ¿Por qué dejé que esto llegara a este punto?, susurró para sí misma, con la voz temblorosa. La emoción de la aventura había desaparecido, sustituida por una sensación de pavor asfixiante. Pensó en sus hijos, inocentes y ajenos a la confusión que había estallado en sus vidas. La culpa le carcomía por dentro, un recordatorio constante del dolor que había infligido al hombre que una vez había sido su pareja, su confidente. Mientras estaba sentada allí,
perdida en sus pensamientos, su teléfono sonó en la mesita de noche, rompiendo el pesado silencio. Era un mensaje de Marco, y ella dudó un momento antes de abrirlo. ¿Estás bien? Estoy aquí si necesitas hablar. Elena sintió una mezcla de emociones, consuelo y culpa entrelazados mientras escribía una respuesta. No sé qué hacer. Todo se está desmoronando. Quedemos. Podemos resolver esto juntos, respondió Marco casi al instante, y ella sintió un destello de esperanza. Quizá él podría ayudarla a dar sentido al caos en el que se había convertido su vida. Respiró hondo y aceptó quedar con él en una cafetería cercana, un lugar que en su día había sido un santuario para ella y Alejandro. La idea de volver allí ahora le resultaba agridulce, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera el peso de sus decisiones. Cuando llegó a la cafetería, el familiar aroma a café y pasteles llenaba el aire, pero no calmaba sus nervios. Vio a Marco sentado en una mesa de la esquina, con una expresión que mezclaba preocupación y calidez. Hola, dijo suavemente cuando se acercó, con la mirada buscando respuestas en los ojos de ella. Hola, respondió ella, deslizándose en el asiento frente a él. Ni siquiera sé por dónde empezar. Dime cómo te sientes, la animó él, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija. Elena respiró hondo, con el corazón acelerado, mientras empezaba a desentrañar la enmarañada madeja de emociones. Siento que lo he arruinado todo. Nunca quise hacer daño a Alejandro, pero me sentía tan sola. Pensé que podría encontrar algo fuera de mi matrimonio, algo que llenara el vacío. Marco asintió con la cabeza, con expresión empática. Es comprensible buscar consuelo cuando te sientes perdido. Pero tienes que pensar en las consecuencias de tus actos. Lo sé, dijo ella, con la voz quebrada. Pero no pensé que llegaría a esto. No pensé que le haría tanto daño. Mientras hablaban, Elena sintió que una sensación de claridad comenzaba a surgir del caos. Marco escuchaba atentamente, ofreciendo apoyo sin juzgarla, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió comprendida. Pero a medida que la conversación se profundizaba, el peso de sus decisiones se hacía cada vez más grande, y no podía deshacerse de la sensación de que estaba al borde de algo irreversible. Justo cuando empezaba a encontrar cierta paz, la puerta del café se abrió de golpe y entró Alejandro, con una expresión que era una mezcla de ira y determinación. El corazón de Elena se detuvo cuando sus ojos se encontraron, el aire se cargó de tensión. ¿Qué haces aquí?, preguntó él con voz baja y peligrosa. Solo estaba hablando con Marco, respondió ella con voz temblorosa. Estábamos discutiendo. ¿Discutir qué? Como me has traicionado, interrumpió Alejandro, con los ojos ardientes de dolor. ¿Crees que puedes sentarte aquí y fingir que todo está bien? Elena sintió cómo se le subían las mejillas, la vergüenza se apoderaba de ella como una ola fría. No quería que pasara, Alejandro. Estaba perdida, y yo. Perdida, repitió él, alzando la voz. ¿Crees que eso es una excusa? ¿Crees que no sé lo que es sentirse solo? Los clientes del café se volvieron para mirar, la tensión era palpable mientras Elena sentía el peso de sus miradas. Este no es el lugar para esto, suplicó, con el corazón acelerado. Entonces, ¿dónde es el lugar, Elena?, respondió Alejandro, con voz desesperada. ¿A dónde vamos desde aquí? Marco se puso de pie, sintiendo la creciente tensión. Quizá deberíamos hablar fuera, sugirió, con tono tranquilo pero firme. No. Intervino Elena, con el pánico creciendo en su pecho. Por favor, hablemos. Pero la ira de Alejandro era palpable, y se acercó a Marco, con los puños apretados a los lados. ¿Crees que puedes venir aquí y quedarte con lo que es mío? Gruñó, con voz baja y peligrosa. Déjame en paz, tío, respondió Marco, con su propia ira en llamas. Esto no es solo sobre ti. La confrontación se intensificó y Elena sintió que su corazón se aceleraba cuando los dos hombres se enfrentaron, la tensión espesando el aire a su alrededor. No puedes dictar cómo me siento, gritó Alejandro, con su voz resonando en el café. Tú tampoco, respondió Marco, con una expresión feroz. En ese momento, Elena sintió una oleada de desesperación.
Parad. Los dos, gritó, interponiéndose entre ellos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esto no ayuda a nadie. Pero sus palabras cayeron en saco roto, ya que la pelea siguió intensificándose, cada hombre alimentado por una mezcla de ira y traición. El café se llenó con los sonidos de su lucha, y ella sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Basta, gritó, con la voz quebrada. Esto no es lo que quería. Mientras los dos hombres se enfrentaban, Elena se dio cuenta de que la pelea no era solo por su infidelidad, era un reflejo de la confusión que había en su interior, una batalla por el amor y la lealtad que había dado por sentado. Las consecuencias de sus actos se estaban desarrollando de una manera que nunca había previsto, y sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de dolor y angustia. En ese momento, mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, Elena comprendió que tenía que enfrentarse a la verdad de sus decisiones. La pelea era solo el comienzo de un viaje tumultuoso, uno que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante, y mientras estaba allí, atrapada en el fuego cruzado de sus decisiones, supo que el camino que tenía por delante no sería nada fácil. Las secuelas de la confrontación dejaron a Elena destrozada, con el corazón oprimido por el peso de sus decisiones mientras veía alejarse a Alejandro, con la irrevocabilidad de su partida resonando en su mente. La cafetería le pareció sofocantemente pequeña, el aire cargado de palabras tácitas y emociones no resueltas. Se hundió en su silla, con las manos temblorosas mientras trataba de procesar el torbellino de acontecimientos que acababan de desarrollarse. ¿Por qué dejé que esto llegara a este punto?, susurró para sí misma, con lágrimas en los ojos. La emoción de la aventura se había evaporado, sustituida por una sensación de pavor asfixiante. Pensó en sus hijos, inocentes e inconscientes de la confusión que había estallado en sus vidas. La culpa le carcomía por dentro, un recordatorio constante del dolor que había infligido al hombre que una vez había sido su pareja, su confidente. Mientras estaba sentada allí, perdida en sus pensamientos, su teléfono sonó sobre la mesa, rompiendo el pesado silencio. Era un mensaje de su madre, y dudó un momento antes de abrirlo. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Elena sintió una mezcla de emociones, consuelo y ansiedad se entrelazaron mientras escribía una respuesta. Sí, iré. Respiró hondo, recogió sus cosas y salió de la cafetería, el peso de sus decisiones presionándola como un pesado sudario. El viaje en coche hasta la casa de su madre se sintió como una eternidad, cada momento que pasaba amplificaba su sensación de pavor. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicar el caos en el que se había convertido su vida? Cuando llegó, su madre la recibió con un cálido abrazo, y el familiar aroma de la lavanda llenó el aire. Me alegro mucho de que estés aquí, dijo su madre con voz suave y tranquilizadora. Estaba preocupada por ti. Elena forzó una sonrisa, pero el peso de su culpa se sentía en el ambiente. Estoy bien, mamá. Es solo que, tengo muchas cosas en la cabeza. Se acomodaron en la sala de estar, la luz del sol entraba por las ventanas y proyectaba un cálido resplandor en la habitación. Pero Elena sentía frío por dentro, la realidad de sus acciones la oprimía. Necesito hablar contigo de algo, comenzó, con la voz temblorosa. Su madre la miró con preocupación, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, hija mía? Tras respirar hondo, Elena se sinceró sobre la aventura, y el dolor de su traición se desbordó. No quería que pasara. Me sentía tan sola, y pensé que podría encontrar algo fuera de mi matrimonio. Su madre la escuchó atentamente, con una expresión que mezclaba empatía y decepción. Elena, sabes que el amor es complicado. Pero tienes que pensar en tus hijos. Te necesitan. Lo sé, respondió Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero siento que me he perdido en todo esto. Ya ni siquiera sé quién soy. Mientras hablaban, Elena sintió que una sensación de claridad comenzaba a surgir del caos. Las palabras de su madre resonaron profundamente y, por primera vez, comenzó a enfrentarse a la realidad de sus elecciones. Solo quería volver a sentirme amada, admitió, con la voz quebrada. El amor no nace de la traición, dijo su madre con dulzura.
Nace de la honestidad y la confianza. Tienes que encontrar la manera de reconstruirlo con Alejandro. Justo cuando Elena empezaba a encontrar algo de paz, sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo su conversación. Su corazón se aceleró al mirar a su madre, que parecía igualmente sorprendida. «Yo abro», dijo su madre, levantándose de su asiento. Cuando abrió la puerta, a Elena se le hundió el corazón al ver a Marco de pie, con expresión seria. «Elena, tenemos que hablar», dijo él, entrando sin esperar una invitación. «Marco, no es un buen momento», dijo ella, con voz llena de aprensión. «Lo sé, pero es importante», insistió él, buscando en los ojos de ella respuestas. Elena sintió una oleada de ansiedad al mirar a su madre, que observaba el intercambio con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Podemos hablar más tarde?», le preguntó a Marco, con el corazón acelerado. «No, tenemos que hablar ahora», respondió él, con tono firme. «Hay algo que tienes que saber». La tensión en la habitación aumentó y Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?», preguntó con voz apenas audible. Marco respiró hondo con expresión seria. «Se trata de tu madre». El corazón de Elena se aceleró al cruzar una mirada con su madre, que parecía igualmente desconcertada. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. «Tu madre ha estado guardando un secreto», dijo Marco con voz firme. «Y es algo que podría cambiarlo todo». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al mirar a su madre, que de repente parecía más vieja, con el peso de verdades tácitas grabadas en su rostro. «¿Qué secreto?», exigió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La expresión de su madre cambió, una mezcla de miedo y resignación. «Elena, por favor, no hagamos esto aquí», suplicó, con la voz temblorosa. «No, tenemos que hablar de esto», insistió Marco, con la mirada firme. «Mereces saber la verdad». Mientras la tensión en la habitación aumentaba, Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación flotaba en el aire como una nube de tormenta, amenazando con desatar el caos a su paso. «¿Qué pasa?», insistió ella, con el corazón acelerado. Su madre respiró hondo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Tuve una relación antes de tu padre», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Y tuve un hijo». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago, y sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. «¿Un hijo?», repitió, con la incredulidad inundando sus sentidos. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Intentaba protegerte», respondió su madre con voz temblorosa. «Pensé que era mejor mantener el pasado enterrado». Mientras el peso de la revelación se cernía sobre ellas, Elena sintió una mezcla de emociones, ira, confusión y una profunda sensación de traición. El ciclo de dolor que había asolado a su familia quedaba ahora al descubierto, y se dio cuenta de que sus propias decisiones estaban entrelazadas con los secretos del pasado. En ese momento, todo cambió. La pelea con Alejandro, la aventura con Marco y la confusión dentro de su familia convergieron en una sola y dolorosa verdad. Elena sabía que tenía que enfrentarse no solo a sus propios errores, sino también al legado de secretos que habían dado forma a su vida. Mientras la tormenta se cernía sobre ellos, Elena comprendió que el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos, pero era un viaje que tenía que emprender. La verdad la liberaría, pero también exigiría un ajuste de cuentas que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. El peso de la verdad la oprimía como un pesado sudario, y sentía como si el suelo bajo sus pies se moviera, amenazando con tragársela entera. «¿Cómo has podido ocultarme esto?», exigió ella, con la voz temblorosa por una mezcla de dolor y traición. «Pensé que te estaba protegiendo», respondió su madre, con lágrimas brillando en sus ojos. «No quería que cargaras con el peso de mi pasado». «Pero también es mi pasado», replicó Elena, con el corazón acelerado. «Esto lo cambia todo. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que me has contado?». La tensión en la habitación era palpable y Elena sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Siempre había admirado a su madre, buscando su guía y sabiduría, pero ahora se sentía perdida en un laberinto de engaños.
El ciclo de dolor que había asolado a su familia estaba ahora al descubierto, y se dio cuenta de que sus propias decisiones estaban entrelazadas con los secretos del pasado. Al salir de la casa de su madre, el peso de la revelación pesaba sobre sus hombros. El viaje de vuelta a casa se le hizo eterno, y cada momento que pasaba aumentaba su sensación de pavor. Pensó en Alejandro, en el dolor en sus ojos y en la ira que había estallado entre ellos. ¿Sería capaz de perdonarla? ¿Querría perdonarla siquiera? Cuando finalmente llegó a casa, la casa estaba inquietantemente tranquila y el silencio amplificaba su ansiedad. Respiró hondo, preparándose para la conversación que tenía por delante. Tengo que enfrentarme a él, susurró para sí misma, con determinación inundando sus venas. Al entrar, encontró a Alejandro sentado en el sofá, con una expresión indescifrable. La tensión en el aire era densa, y Elena sintió que su corazón se aceleraba al acercarse a él. Tenemos que hablar, dijo ella, con voz firme a pesar de la confusión que sentía. ¿Sobre qué?, respondió él, con tono frío y distante. Sobre todo, dijo ella, con el corazón palpitando en su pecho. Sobre nosotros, sobre la aventura y sobre el secreto de mi madre. Alejandro entrecerró los ojos y ella pudo ver el dolor grabado en su rostro. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Todo, respondió ella, con la voz temblorosa. Acabo de descubrir que tuvo un hijo antes de conocer a mi padre. Es una parte de la historia de nuestra familia que desconocía y me ha hecho darme cuenta de lo profundo que es el ciclo del dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Elena sintió el peso de sus palabras flotando en el aire. He estado tan absorta en mis propios errores que no vi cómo esto nos afectaba a todos, continuó, con la voz quebrada. Necesito que entiendas que nunca quise hacerte daño. La expresión de Alejandro se suavizó por un momento, pero el dolor seguía ahí, hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. ¿Crees que solo porque te sientes culpable, todo está bien?, preguntó él, con voz baja y llena de dolor. No, no lo creo, respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero quiero arreglar las cosas. Quiero reconstruir lo que teníamos. Reconstruir, repitió él, con incredulidad en la voz. ¿Crees que es tan sencillo? Has destrozado mi confianza, Elena. ¿Cómo voy a volver a mirarte de la misma manera? Sé que he cometido errores, dijo ella, con el corazón encogido. Pero estoy dispuesta a luchar por nosotros. Quiero ser una mejor esposa, una mejor madre. Quiero romper este ciclo de dolor. Cuando las palabras salieron de sus labios, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Tal vez pudieran encontrar la manera de volver a estar juntos, pero les llevaría tiempo y esfuerzo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, añadió con voz firme. La expresión de Alejandro cambió y, por un momento, vio un destello del hombre del que se había enamorado. ¿Crees que se trata solo de ti?, preguntó él, con la voz más suave. ¿Y los niños? Ellos son los que más sufrirán por esto. Lo sé, respondió ella, con el corazón encogido ante la idea. Quiero protegerlos del dolor de nuestros errores. Quiero mostrarles que el amor puede superar incluso los momentos más oscuros. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de su dolor compartido. Elena sintió las lágrimas correr por sus mejillas, la realidad de sus acciones derrumbándose a su alrededor. Siento mucho todo, dijo con la voz entrecortada. Nunca quise hacerte daño a ti ni a nuestra familia. La expresión de Alejandro se suavizó y pudo ver el conflicto en sus ojos. No sé si puedo perdonarte, admitió con una voz apenas un susurro. Lo entiendo, respondió ella, con el corazón encogido. Pero estoy dispuesta a luchar por nosotros, por nuestra familia. Quiero romper este ciclo de dolor y crear un futuro lleno de amor y confianza. Mientras estaban allí, atrapados en el fuego cruzado de sus decisiones, Elena supo que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos. Pero también sintió que una determinación surgía en su interior, la determinación de afrontar la verdad y buscar la curación para ella y su familia. En ese momento, comprendió que el amor no solo se trata de los buenos momentos, se trata de enfrentar juntos la oscuridad y encontrar una manera de salir más fuertes del otro lado. El viaje sería difícil,
pero estaba lista para dar el primer paso hacia la reconstrucción de sus vidas, una conversación honesta a la vez. A medida que empezaron a navegar por las complejidades de su relación, surgió la verdad sobre su amor y lealtad, lo que condujo a un momento crucial que definiría el futuro de su familia. Elena sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior y supo que juntos podrían encontrar la manera de curar las heridas del pasado y crear un futuro más brillante para ellos y sus hijos. A la mañana siguiente de su emotivo enfrentamiento, Elena se despertó con el sonido de sus hijos riendo en la sala de estar, un agridulce recordatorio de la inocencia que estaba luchando por proteger en medio del caos de sus decisiones. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, pero poco hacía para aliviar la pesadez de su corazón. Se quedó un rato en la cama, escuchando los alegres sonidos de sus hijos, sintiendo como una mezcla de amor y culpa la invadía. Al levantarse de la cama, la realidad de sus acciones se hizo evidente en su mente. Había destrozado la confianza entre ella y Alejandro, y la idea de cómo sus decisiones afectarían a sus hijos le pesaba mucho. «Tengo que arreglar esto», susurró para sí misma, con determinación en sus venas. Después de una ducha rápida, se vistió y se dirigió a la cocina, donde el olor a tortitas inundaba el aire. Sus hijos, Sofía y Diego, estaban sentados a la mesa, con los rostros iluminados por la emoción mientras contaban sus planes para el día. «Mamá, ¿podemos ir al parque más tarde?», preguntó Sofía, con los ojos brillantes de anticipación. «Por supuesto, cariño», respondió Elena, forzando una sonrisa mientras vertía sirope sobre las tortitas. Las risas de sus hijos eran un bálsamo para su alma, pero también le recordaban dolorosamente la confusión que había estallado en sus vidas. Mientras desayunaban, Elena sintió que una sensación de normalidad comenzaba a apoderarse de ella, pero la tensión subyacente persistía. Sabía que el camino hacia la curación requería no solo reparar su relación con Alejandro, sino también enfrentarse a sus propias inseguridades y a los patrones de traición que habían asolado a su familia durante generaciones. Más tarde ese día, mientras se preparaba para su primera sesión de terapia familiar, Elena sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Alejandro había accedido de mala gana a asistir, y ella sabía que este era un paso crucial para reconstruir su relación. «Podemos hacerlo», se dijo a sí misma, respirando hondo mientras se miraba en el espejo, tratando de reunir el valor que necesitaba. Cuando llegaron a la consulta de la terapeuta, el ambiente estaba cargado de emociones tácitas. Elena podía sentir la tensión que irradiaba Alejandro cuando se sentaron, el peso de su dolor compartido flotando en el aire. La terapeuta, una mujer amable con una presencia tranquilizadora, les dio la bienvenida y comenzó la sesión con preguntas suaves, animándoles a compartir sus sentimientos. Elena respiró hondo, con el corazón acelerado, y empezó a hablar. «Sé que te he hecho daño, Alejandro», dijo con voz temblorosa. «Nunca quise traicionar tu confianza, pero me sentía tan perdida y sola». La expresión de Alejandro era cautelosa, y ella podía ver el dolor grabado en su rostro. «¿Crees que solo porque te sientes culpable, todo está bien?», respondió él, con voz baja y llena de dolor. «No, no lo creo», admitió ella, con lágrimas en los ojos. «Pero quiero arreglar las cosas. Quiero romper este ciclo de dolor que ha afectado a nuestra familia durante tanto tiempo». A medida que avanzaba la sesión, empezaron a desvelar las capas de su relación, revelando miedos profundamente arraigados y verdades tácitas. Elena habló de sus sentimientos de abandono y soledad, mientras que Alejandro compartió sus dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar. El terapeuta los guió a través del proceso, ayudándoles a articular sus emociones y a comprender las perspectivas del otro. «El amor no consiste solo en los buenos momentos», dijo el terapeuta con suavidad. «Se trata de afrontar juntos la oscuridad y encontrar la manera de salir más fuertes al otro lado». Elena sintió que un rayo de esperanza se encendía en su interior mientras navegaban por las complejidades de su relación. La conversación se convirtió en un campo de batalla de emociones, pero también abrió la puerta a la curación. Comenzaron a enfrentarse a los patrones de traición que habían asolado a su familia, y Elena se dio cuenta de que romper el ciclo requeriría vulnerabilidad y honestidad. Cuando la sesión llegó a su fin, Elena sintió que una sensación de alivio la invadía.
Habían dado el primer paso para reconstruir su relación y, aunque el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos, estaba lista para emprender el viaje. De camino a casa, Elena miró a Alejandro, que estaba absorto en sus pensamientos. Gracias por venir hoy, dijo en voz baja, con el corazón acelerado. Él se volvió hacia ella, con una expresión que mezclaba incertidumbre y esperanza. Quiero creer que podemos superar esto, respondió con voz firme. Lo conseguiremos, dijo Elena, con el corazón lleno de determinación. Estoy decidida a que esto funcione, por nosotros y por nuestros hijos. Cuando entraron en el camino de entrada, Elena sintió que un propósito surgía en su interior. La risa de sus hijos resonaba en su mente, recordándole lo que estaba en juego. Sabía que el viaje que tenían por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a afrontarlo de frente, armada con el conocimiento de que el amor podía conquistar incluso los momentos más oscuros. En ese momento, comprendió que la curación llevaría tiempo, pero que con cada paso que dieran juntos podrían crear un futuro lleno de amor, confianza y comprensión. El ciclo del dolor no los definiría, en su lugar, forjarían un nuevo camino, uno que honrara su pasado mientras abrazaba la promesa de un mañana más brillante. Al entrar en la casa, Elena sintió una renovada sensación de esperanza. El camino hacia la curación había comenzado, y estaba decidida a luchar por su familia, a romper el ciclo de la traición y a crear un legado de amor que perdurara para las generaciones venideras.